Bienvenidos todos a nuestra reflexión sobre la palabra de Dios que acompaña las Eucaristías de los domingos de Adviento en este ciclo B. Decíamos hace una semana que el profeta Isaías será un buen amigo que nos acompañará durante este recorrido. Ya hace una semana lo escuchábamos en la primera lectura, ya al final de su obra, en una gran oración penitencial. Reaparece el día de hoy desde otra perspectiva muy interesante y reaparecerá el próximo domingo en una lectura especial también del final de la obra, como el ungido del Señor enviado a los pobres y necesitados. Y otro gran amigo que acompañará nuestro itinerario de Adviento es Juan el Bautista. Lo encontraremos hoy en el Evangelio según San Marcos y dentro de 8 días desde la perspectiva del Evangelio de Juan. Comencemos entonces comentando la lectura del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 40 y este capítulo da inicio a una nueva sección en la obra que va hasta el capítulo 55. ¿Dónde estamos? No estamos en la Jerusalén del siglo VIII, a la que el llamado primer Isaías predicaba la conversión, que comenzaba, decíamos una semana atrás, con la presentación de unos hijos rebeldes. Ahora la situación ha cambiado y mucho. El pueblo de Israel ha sido llevado a Babilonia, no todos, pero sí una parte, los notables, los más importantes. La aristocracia de Jerusalén ha sido llevada al exilio de Babilonia. Y allí el profeta, en medio de la desesperación, de la angustia, les dice que pronto van a ser liberados, que el Señor se ha preocupado por ellos. Es un mensaje de liberación. Es el Señor que rompe las cadenas. Es el Señor que quiere lo mejor para esos hijos rebeldes que, si bien le han pagado mal, Él quiere darles siempre lo mejor. Y entonces aparece la figura del profeta, dirá el texto, como un portador de buenas noticias. Cuando los traductores griegos encontraron el texto hebreo, le colocaron la palabra evangelizador. El que anuncia el evangelio anuncia, por tanto, un mensaje lleno de gozo y de esperanza. Las cadenas van a ser rotas, el Señor va a dar la libertad, ya no hay esclavitud, se podrá regresar de nuevo a la tierra amada, a Jerusalén. Habrá que reconstruirla, claro, porque había sido destruida por el ejército babilonio, pero ya sin esclavitud todo será mejor. Es fascinante este segundo libro del profeta Isaías, del 40 al 55, porque presenta el recorrido de regreso como un camino en el cual la naturaleza se hace cómplice, toda la creación acompaña a Israel, dándole las condiciones de vida necesarias para el regreso desde Babilonia hasta Judá. Es un nuevo éxodo. Qué bueno entonces nosotros, a la luz de Isaías, descubrir quiénes son los mensajeros, los portadores de buenas noticias que llegan a nuestra vida, quiénes son nuestros evangelizadores, quiénes nos anuncian la libertad que el Señor nos trae. Ustedes y yo tenemos cadenas, estamos atados, a veces esclavos de tantas cosas, pues no podemos desanimarnos. Siempre Dios envía algún mensajero, algún evangelizador, algún portador de noticias gozosas a decirnos que todo puede ser distinto. Vamos a recorrer muchos años, viajemos en el tiempo y lleguemos al momento en que Jesús vivió. Estamos más o menos en el año 30 y la situación no es muy alentadora. El pueblo de Israel es un pueblo esclavo de los romanos y la situación es bastante incómoda porque hay también esclavitud, hay muchos impuestos, la gente está viviendo en condiciones indignas, pero sobre todo ha habido un progresivo alejamiento del Señor y encontramos que el culto practicado en aquella época en el esplendoroso templo reconstruido de Jerusalén era un culto que se acomodaba más a intereses personales, a tener la conciencia tranquila, que a buscar al mismo Dios. Y aparece una figura, un evangelizador, un portador de buenas noticias, Juan
el Bautista. Y Juan entonces propondrá un camino diverso. Juan dice, el templo está viciado, allí hay corrupción. Yo les propongo un nuevo camino. Para reconciliarse con Dios ya no es necesario llevar animales al templo. Les propongo el camino de venir al Jordán, ser sumergidos en sus aguas, sepultar allí los pecados y salir renovados. Y el mensaje de Juan empieza a cautivar a la gente. Era llamativo ver un profeta que en su sencillez de vida y en su coherencia de vida invitaba a la conversión desde medios más accesibles y honestos para todos. Determinemos algunos aspectos fundamentales del mensaje de Juan. En primer lugar, él bautiza en el Jordán. Es un lugar escogido a propósito, no por la abundancia de agua, sino ante todo por lo que significa el Jordán en la historia de Israel. Es el lugar que cruzó Josué, cuyas aguas se dividieron como se habían dividido las del Mar Rojo. Si las aguas se dividieron cuando los israelitas salieron de Egipto, de nuevo las aguas se dividen cuando van a entrar a la tierra prometida. Estamos viviendo entonces un nuevo éxodo, una nueva liberación de la cual Juan es pregonero, de la cual Juan es evangelizador. Pero por otro lado encontramos la manera de vivir de Juan. Vive en el desierto, el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la confrontación, el lugar de discernimiento. Pero también encontraremos a Juan particular en su manera de vestir y en su manera de comer. Es un hombre profundamente austero y profundamente sencillo. La pobreza de Juan es también un signo. Él quiso vivir así para mostrarle a todos los que le escuchaban y veían que Dios está por encima de todo, que Dios es lo único absoluto, lo único normativo, lo único determinante en la vida. Todo delante de Dios, dice Juan, tiene que pasar a un segundo plano. Por eso la austeridad en el comer, en el vestir y en el lugar de vivienda. Todo esto a propósito lo pensó Juan para ratificar su mensaje. Juan entonces fue para Israel el evangelizador que tanto anhelaban, aquel que preparaba el camino al Señor. Y Juan sí que nos debe cuestionar en estos días de diciembre que son tiempo de exceso, tiempo de sobreabundancia, a veces tiempo de despilfarro y de malos cálculos a nivel de administrar lo económico. Qué bueno, insisto, con las palabras de hace 8 días, no dejemos que diciembre opaque el espíritu del Adviento y de la Navidad. Si el Verbo se hizo carne, pobre y desnudo en un pesebre, ¿por qué hay que pensar en gastar, en poseer, en tener, en derrochar? ¿No será esto un mensaje contradictorio a lo que el mismo Hijo de Dios vivió? Es interesante cómo Juan hace énfasis en el bautismo, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Reaparece el tema de la conversión del que hablábamos la semana pasada, pero hagamos énfasis para finalizar en el bautismo, el día más importante de nuestra vida, el día en que ustedes y yo comenzamos a ser Cristos. Qué bueno volver a recuperar el sentido de nuestro bautismo. Qué bueno recordar y celebrar dónde fuimos bautizados, qué sacerdote nos bautizó, si hemos seguido teniendo algún contacto con nuestros padrinos, si hemos sido padrinos, cómo estamos actuando para fortalecer la fe de los ahijados. Ser bautizados es ser otros Cristos, y a ello nos invita el tiempo de Adviento, configurarnos con aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, tal como nos lo recuerda San Pablo en la segunda carta a los Corintios.